Ya, bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con lo que es separación sólido-líquido, pero hoy día vamos a ver otro tipo de operaciones que son la centrifugación, que yo creo que todos la conocemos de alguna u otra forma, ¿ya? Es una técnica bastante utilizada para separar sólidos de líquidos, pero también para separar líquidos de diferente densidad. Vamos a ver la ecuación de diseño, creo, hoy día. Y ahí yo creo que escalamiento lo vamos a terminar de ver a la vuelta del 18. Ya, entonces, ¿qué es la centrifugación? Es una operación que en realidad se basa un poco en la diferencia en los tamaños de los sólidos, pero no es la única propiedad, como es en el caso de la filtración, ¿verdad? En la filtración, bueno, estaba un poco la compresividad, las operaciones de membrana, estaba la viscosidad, pero, pero el tamaño de las partículas era una de las características primordiales. Bueno, aquí igual lo tenemos, pero la diferencia de densidades es significativa. Por eso mismo, el rango en que se aplica la centrifugación es muy amplio, si se fijan, comparado con la filtración tradicional que tenemos acá arriba, o con las operaciones de membrana que están más acá. La centrifugación puede separar desde virus, como dice ahí, hasta cosas más grandes, ¿ya? Pero es una técnica, como le estaba diciendo, que uno piensa mucho que la puede usar para separar principalmente sólidos de líquidos, pero también puede separarlo de líquidos que tengan densidades diferentes, ¿ya? ¿En qué consiste? Bueno, ahí uno se acuerda siempre, consiste en dar vuelta a algo, ¿verdad? Pero como ahí bien dice, utiliza más que el tamaño, utiliza el tamaño de los sólidos, pero también la diferencia de densidad, tanto del sólido como del fluido donde está sumergido, o si fuera un líquido, del líquido y del líquido en que está sumergido. Es una de las principales operaciones para separación de células. Suele inclusive mezclarse un poco. A veces el producto no es una torta tan dura como en la filtración, entonces a veces uno como que saca un poco de agua, por decirlo así, con centrifugación y después filtra para tener una torta más, más firme. Entonces hay de diferentes tamaños en los equipos. Yo creo que algunos de ustedes, bueno, ha visto, hay estas pequeñitas para centrifugar Eppendorf, ya para separar tus cosas, células en la parte inferior, o equipos muy grandes ya para producciones industriales. Es muy amplio el rango de tamaños, ¿ya? Se emplea siempre para separar sólidos y líquidos, entonces no solo las células, puede ser inclusive en la etapa siguiente, donde uno toma la célula y la rompe, inclusive después separar proteínas precipitadas y si la proteína, por ejemplo, formó un cuerpo de inclusión que es insoluble, también lo puede aplicar. O sea, de hecho, vamos a ver que uno a veces compra los equipos para separar, usarlas en varias etapas. O uno cuando diseña un proceso usa la misma centrífuga en varias etapas, ¿ya? Ahora, ahí viene un concepto que uno siempre dice, bueno, centrifugación, sedimentación, son como parientes, ¿verdad? Son casi hermanas. Eh, Aquí la única diferencia que hay entre centrifugación y sedimentación es, como ahí bien dice, cuál es la fuerza que el campo al cual están sometidos. En el caso que sea solo la fuerza de gravedad, eso se llama sedimentación. Si hay un campo centrífugo, como es el que uno conoce cuando esto gira, se llama centrifugación. Pero la idea es generalmente que uno tiene estas partículas suspendidas en un líquido y por alguna de estas dos acciones, ya sea la fuerza de gravedad o el campo centrífugo, los sólidos se van al fondo o a la pared y el líquido queda claro. Aquí hay un concepto que de repente uno dice centrifugación, precipitación, es como lo mismo. No, hay que tener ojo. En estas operaciones no se agrega ningún agente, es simplemente efecto de estos campos. Cuando hablamos de precipitación, tenemos que agregar algún agente. Si uno no agrega un agente precipitador, no hay precipitación. Eso es importante. O sea, hay que tener ojo en tres conceptos. Entonces, centrifugación, sedimentación y precipitación.
donde este último es diferente a los dos anteriores. ¿Ya? Entonces, aquí, como se dice, cuando se utiliza la centrifugación, la diferencia de densidades entre el sólido, que pueden ser células o otra partícula, y la suspensión, el caldo, se incrementa mucho más por la fuerza centrífuga, ¿verdad? Entonces, cosas que si lo dejáramos sedimentar tomaría días, cuando aplicamos mejor un campo centrífugo, toma minutos. Por eso que uno lo usa, y ahí, claro, a veces uno podría simplemente dejarlo a la fuerza de gravedad y que sedimente, pero tomaría más tiempo. Y si pensamos que son productos biológicos, se podían ir degradando y harían el proceso más largo. Pero obviamente usar centrifugación implica un equipo, una centrífuga que tiene un costo, el equipo en sí, que suele calentarse, que hay que tener un buen sistema de refrigeración. Entonces ahí hay que evaluar esas dos condiciones. Aquí está un poco la idea, la sedimentación libre, y como bien se dice, se deja simplemente la suspensión y que ésta sedimente por, por el balance que se genera entre las fuerzas, y en la centrifugación, claro, esto gira para generar este campo centrífugo y los sólidos se van a la pared, al fondo del tubo en este caso. ¿Ya? Hay varios tipos de centrifugación, hay los que se llaman de sedimentadoras, por decirlo así, y filtrantes. En este caso, estas no las vamos a ver en este curso. Quizás lo pusimos como tema para el proyecto, seminario, no me acuerdo muy bien cómo lo llamamos, pero aquí hay como un doble efecto, ¿ah? Centrifuga y filtra. Así que es bien interesante esa operación, pero las que nosotros vamos a ver y las ecuaciones de diseño que vamos a ver son para las centrífugas sedimentadoras que llaman, que pueden ser de diferentes tipos, tubulares, de cámara múltiple, tazón, decantadoras y discos. Veamos algunos ejemplos. Las tubulares, como su nombre le indica, es un tubo simplemente donde se agrega la alimentación. Acuérdense que esto todo es fundamental que gire, así que hay aquí esto está girando, este tazón que está aquí está girando, entonces los sólidos se ven en la obligación de irse hacia la pared, y el líquido sobrenadante sin sólidos se puede extraer, sale por la parte superior y se extrae por aquí. Aquí se forma, dependiendo, aquí dice torta, pero puede ser una pasta también. Y aquí hay un elemento que se llama rasador, que de alguna forma permite ir moviendo esta pasta, esta torta. Así que de alguna forma inclusive pueden ser hasta en forma continua. Para sacar, siempre cuando hablo continuo yo me refiero a cómo sacar el sólido, ¿eh? Porque el líquido sale en forma continua siempre. Hay otros equipos que es una forma como de optimizar eso, porque ustedes imaginarán, aquí, dado que es como un solo paso, parte del sólido puede que salga por el sobrenadante, entonces pierdo sólido. Entonces se generaron estas centrífugas de múltiples capas. Entonces primero hay una parte que se retiene en la primera, el primer tazón, por decirlo así, pero sale un poco de sólido todavía, pero se retiene en un segundo o en un tercero. Entonces eso se llaman centrífugas de múltiples cámaras. ¿Ya? Y como les comentaba, estos en algunos casos, estos sistemas en estos particulares están como perforados, ¿ya? Bueno, por ahí va a salir el filtrado y hay un sistema como este rasador que está aquí, ¿ya? Que va y va empujando cada cierto tiempo la torta. O sea, no es que sea continuo, pero puede ir sacándolo cada cierto momento. Como que para de entrar a alimentación, esto baja y saca la torta cada cierto tiempo. No sé si queda claro ese. Es como, estos son como los equipos ya a nivel industrial, ¿ah? Nosotros seguramente en el laboratorio, ustedes, bueno, los que han podido ir a ver, van a ver otro equipo que lo vamos a partir mirando igual hoy día. Hay otros que se hacen como una cosa parecida a los de cámara, pero se llaman de disco. Estos en realidad son discos que están rodeando la centrífuga. Esto también gira, entonces la torta se va formando en esta zona y como tienen este cierto ángulo, es más fácil que caiga la torta. Hay algunos que inclusive tienen una descarga de sólido más continua. Entonces esto ya, el sólido se puede sacar en forma continua.
Aquí yo puse unos links para que los miren, no se ve muy clarito, pero ahí hay unos equipos operando para que tengan una mejor visión de cómo opera esto. Y los otros, esta es una centrífuga decantadora, que bueno, tienen características de flujos diferentes que pueden procesar. Esta es como con un tornillo sin fin. La misma idea, esto gira, entonces los sólidos se van a las paredes y este tornillo sin fin los va arrastrando. Entonces aquí sale constantemente, puede salir el líquido y el sólido en forma continua. Son como los más continuos junto con esta otra que es la centrífuga de disco con salida de sólido. Entonces estos son equipos. Aquí tenemos algunas características de estas centrífugas. Por ejemplo, esta tubular, que es capaz de separar partículas hasta 0.1 micrómetro. Eh, ¿A qué velocidad pueden girar? 15.000 RPM. Vamos a hablar, más que en RPM, vamos a hablar en G, que ahí vamos a definir lo que es. Pero es una forma un poco de independizarse porque a veces uno trabaja y tienen diámetros diferentes, entonces las RPM son las mismas, pero el efecto es diferente, entonces por eso hablamos de G. Los procesamientos entre 500 y 3.500 litros por hora y de 2 a 4 kilos por lote. Acuérdense que esta es como con descarga no continua. Hay otra tubular aquí, por ejemplo, que es para clarificar sólidos y líquidos. Tiene una capacidad de 8 litros de pasta y gira también a 15.000 RPM y flujos del orden de 60 litros por hora. Para un cierto, aquí que ser bien específico, para este específico microorganismo, porque vamos a ver que la ecuación que como uno diseña esto depende del tamaño también del sólido, que en este caso es el microorganismo. Otras también que pueden separar en continuo dos líquidos, como les decía, hay equipos que también sirven para separar líquidos, clarificar muestras, concentrar células, con una capacidad de 250 ml más chiquitita de pasta y con un rotor que gira a 4.000 RPM con flujos de 30 litros por hora. Eso están hechas las pruebas en agua. Esta es la de múltiples capas, como les contaba. Aquí, claro, como hay múltiples cámaras, hay diferentes diámetros, ¿no? Entonces ahí, bueno, habla de diámetro de partícula y diámetros que tiene el equipo, a qué velocidades puede girar y cuánto puede procesar. Acá tenemos una de tazón de otras dimensiones, las capacidades que pueden procesar de 100 a 300 litros y bueno, tiene una menor longitud de diámetro que las tubulares en este caso. Aquí hay otro ejemplo, ahí sería bueno que si algún momento van a tener que diseñar, puedan ir mirando estos ejemplos, pero igual también hay catálogos donde uno puede buscar lo que más necesita. Vamos a ver que hay un parámetro, tal como para la filtración, el área de filtrado es como el parámetro de diseño, aquí vamos a conocer otro parámetro. ¿Mm? Y las decantadoras, que son como las que procesan a veces la mayor cantidad de sólidos, entre 30 y 60, hasta 60 toneladas por hora, volúmenes bien grandes, y los flujos que trabaja. Tiene, por la forma que tiene y este tornillo sin fines que permite que se puedan descargar estos volúmenes tan altos de sólidos. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos algo parecido a lo que vi recién, una tablita donde me puede decir los diferentes tipos de centrífuga, qué tamaño de partícula conviene, se usa. Hay algunas que, por ejemplo, solo funcionan bien para tamaños más grandes, tan micras esto, qué contenido de sólido tiene que tener y, bueno, unas pruebas de sedimentación que vamos a definir más adelante y cómo queda el sólido. No todas quedan como torta firme, como parecía la filtración. Hay unas, por ejemplo, principalmente las de disco, por el mismo hecho que alguna vez puede sacarse más fácilmente, queda más como un lodo, como una pasta, así, que después hay que pasarla por una segunda etapa por si uno quiere menor porcentaje de agua, o sea, más sólido. Y acá hay otra comparación para ver también flujos que se pueden procesar, ¿ya? Y si y se puede lavar o no la torta, eso es relevante porque a veces, por ejemplo, lo que me interesa es el caldo, entonces entre
entre los sólidos va quedando algo de caldo que me puede interesar, entonces es importante lavarlo para recuperarlo, y también si lo puedo operar en forma intermitente o continua respecto al sólido. Siempre la descarga se habla respecto al sólido, o sea, si es continuo o intermitente, porque la suspensión siempre sale constantemente. ¿Mm? Y esta de acá también es una tabla interesante porque ahora esto se ve desde el punto de vista no solo las células, sino que el sólido que quiero separar. Si quiero separar, por ejemplo, bacterias, levaduras, hongos, etcétera, me dice qué tipo de separación puedo utilizar. Y aquí tamaños que pueden tener estos, densidades. Uno generalmente usa mucho el dato dice, lo asimila al agua, pero aquí la densidad es bien importante, así que por eso que necesitamos realmente los valores de densidad de las bacterias, de las levaduras. Y nos recomienda qué tipo de operación utilizar. Ya, por ejemplo, para bacterias, ya sabíamos que era microfiltración, pero también puede ser centrifugación. Para las levaduras que son más grandes, filtración directamente o centrifugación. Para los hongos filamentosos son más complejos de centrifugar, ya, por el hecho que sean filamentosos. Aquí tienen como sus dimensiones, son filamentosos, o sea, son de un grosor pero un largo diferente, ya. Y a veces centrifugación no opera muy bien, conviene más filtración por vacío. Y elementos importantes es cuánto resisten al esfuerzo de corte, porque la centrifugación claramente es una operación muy estresante, ya tiene un esfuerzo, por la velocidad que se gira, genera muy fuertes esfuerzos de corte. Entonces, bueno, las bacterias las soportan bien, los hongos no tanto, las plantas y las células de plantas y las células animales directamente no son muy recomendados utilizar estas operaciones. Andrés levantó la mano. Sí, tengo una duda. En el caso que estuviéramos, por ejemplo, con microalgas, ¿se podrían centrifugar? Porque Ah, tienen sí, harta resistencia al esfuerzo de corte o a sí, la presión. microalgas no la tengo, buen punto, pero no, lejos microalgas tienen una excelente resistencia al esfuerzo de corte. De hecho, romper microalgas es el problema que han tenido para sus aplicaciones. Por ejemplo, todo lo que se hizo para biodiesel, había que romper las microalgas y cuesta mucho. Son muy resistentes y claramente se pueden centrifugar. Ah, bacán, Claro, no gracias. encaja, no son plantas, por eso. Em, Claro. un punto relevante. No sé si hay otra pregunta. No sé, quedé. Bueno, estaba en las células animales. También hay flóculos de células, claro, a veces se hacen conglomerados de células, ahí va a depender un poco. Ojo aquí que la centrifugación para células animales es una opción, pero a baja velocidad. Eso hay que tener ojo con eso. También se pueden separar por otras técnicas que están propuestas, ¿verdad? Flotación me parece que lo propusimos como estos proyectos. Y bueno, desechos celulares, ahí tienen baja resistencia, pero ya como son trocitos que uno no va, más que nada los quiere separar, no es un problema. Entonces, esta tabla es interesante para saber si tengo un tipo de microorganismo, qué técnica me falta. Voy a poner aquí, voy a agregar en bacterias en este mismo grupo las microalgas. Ya, ¿y cuáles son las famosas ecuaciones de diseño? Ahí vamos a empezar a recordar ya leyes eh, de justamente este movimiento que va a tener la partícula, el sólido, dentro de este medio que es la suspensión, ¿verdad? Entonces aquí hay dos fuerzas. Por un lado tenemos la fuerza de flotación, que ahí la partícula se ve acelerada por esta fuerza de flotación Fb que llamamos, que es el resultante de la diferencia de densidades entre la partícula y el fluido. Y según Newton, ya teníamos, cuando son partículas esféricas, esta fuerza de flotación va a ser pi, el diámetro de la partícula al cubo, partido por 6, y por la diferencia de densidades entre el sólido y el medio en el cual está suspendido. Y eso sometido a algún campo, ¿verdad? Podría ser, vamos a evaluarlo, tanto para el campo gravitacional como para este campo centrífugo. Eso por un lado, la fuerza de flotación. Pero sabemos que cuando algo se mueve siempre hay un roce. Entonces aquí por el otro lado, dado que esta partícula se está moviendo, está
ese movimiento es retardado por la fuerza de roce, que vamos a llamar Fd, que según la ley de Stokes se define también como 3pi por el diámetro de la partícula, la viscosidad del medio al que está sometido y la velocidad a la que se mueve, esa v. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? En estos movimientos, nosotros vamos a esperar que este sistema llegue a un equilibrio, ¿verdad? Va a haber un equilibrio entre estas dos fuerzas y cuando se llegue a ese equilibrio, esta partícula se va a mover a una velocidad que se llama velocidad terminal, cuando las dos fuerzas se igualen. Eso va a pasar siempre y cuando esté con un sistema de régimen muy laminar. Entonces, con un Reynolds muy pequeño, menor a 1, donde el Reynolds, como lo hemos definido siempre, es diámetro de la partícula, la velocidad, la densidad de la partícula y la viscosidad del medio. Eso tiene que ser muy pequeño y esto normalmente en sistemas biológicos sí se cumple cuando estamos en estos Reynolds bajos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a igualar por un lado la fuerza de flotación y por el otro lado la fuerza de roce. Si lo igualamos, tomamos las dos ecuaciones 1 y 2, tenemos esto que está aquí, y lo que vamos a despejar de aquí es la velocidad terminal que dijimos. Entonces, esta, yo le puse v sub g porque es velocidad terminal, no está multiplicado por un g, ojo con eso, ¿ya? Y nos va a decir que esta velocidad terminal va a depender justamente de qué campo está sometido. Si es el gravitacional, esa aceleración es la aceleración de gravedad, ¿verdad? G. Y aquí vamos a decir entonces que esa es la expresión para la velocidad terminal cuando una partícula está sometida al campo gravitacional. Ahora vamos a recordar que velocidad siempre es distancia partido por tiempo. Entonces, ¿cuánta distancia tiene que recorrer la partícula? ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Entonces, con esta ecuación, nosotros podríamos saber cuánto se demora una partícula en sedimentar en una suspensión dada. Veamos un ejemplo. Antes del ejemplo, vamos a ver qué pasa si el campo, esta era la ecuación general que teníamos, si ese campo es un campo centrífugo, ahí tenemos que poner la aceleración centrífuga, ¿verdad? Que está expresada por la velocidad angular, ojo, que esas no son las RPM, acuérdense que para cambiar la velocidad de RPM, que está aquí en este N, que son las revoluciones por minuto, a velocidad angular, tenemos que multiplicar por 2pi partido por 60 y las RPM tienen que ir en revoluciones por minuto, ¿ya? Entonces vamos a tener que la velocidad en un campo centrífugo va a estar dada también por el diámetro de la partícula al cuadrado partido por 18 veces la viscosidad del sistema, la diferencia de densidades entre el sólido y el líquido y todo lo que es la velocidad angular al cuadrado por el radio del sistema, en este caso de la centrífuga, un radio característico que vamos a ver cómo calcularlo. Pero primero, también tenemos que esta ecuación después nos va a permitir de alguna forma determinar cuánto tiempo tendríamos que centrifugar, por ejemplo. Porque vamos a tener una distancia que tiene que recorrer la partícula y un tiempo. Veamos un poco, como les decía, cómo vamos a aplicarlo, pero antes tenemos que ver que hay una forma de correlacionar, como decíamos, estas dos velocidades, la velocidad en el campo centrífugo con la velocidad en el campo gravitacional, se relacionan con esta expresión que está aquí, ¿ya? Y a partir de ella se define ese factor G que yo les había dicho, que aparecía en las primeras slides donde me mostraba las características de la centrífuga, ¿verdad? Se define un factor G que se usa mucho para caracterizar la centrífuga y hacer después el escalamiento, ¿ya? Y ese factor G es justamente la razón entre las dos velocidades. Nos dice más o menos si estamos trabajando con una centrífuga a una determinada velocidad angular que tiene una cierta característica, cuántas veces estoy aplicando el campo gravitacional. Eso es lo que me está diciendo esta relación, ¿ya? Como les digo, esto lo han cambiado un poco, modificado y determinado algunos valores que son estándar, la constante de gravedad, la aceleración de gravedad. Entonces nos queda que este G
va de ser este número 5,6 por 10 a la menos 7 por n al cuadrado, donde n son las RPM, en la que se está trabajando, y el diámetro característico de la centrífuga en milímetros. Si yo tengo esos datos, puedo calcular el G y puedo tener caracterizada la centrífuga y puedo saber que si trabajo a una determinada RPM, cuántas veces estoy aplicando el campo gravitacional. Poco me sirve como un dato. Y ahí puedo limitar la centrífuga. Cada una puede girar a una cierta velocidad, ¿no? Tiene un tope. Entonces, ahora sí, pasando a las ecuaciones de diseño, vamos a partir por la centrífuga, que es una centrífuga de laboratorio, ya como bien dice, pero es la más eficiente, por decirlo así. Uno, cuando después va escalando a otro tipo de centrífugas, como la tubular o la de disco, pierde un poco de eficiencia, ¿ya? Pero veamos esta. La idea, no sé si lo han visto alguna vez, pero estas son, uno parte con la centrífuga esta de botella, donde uno aquí coloca la botella, y esto está en esta posición inicial. Las botellas están en posición vertical y esto empieza a girar, entonces las botellas, esto se puede girar y las botellas llegan a estar en posición horizontal. Entonces, ¿qué pasa? El sólido que está repartido en toda la botella migra uno hace el diseño para que migre desde la parte más alta hasta el fondo de la botella, y acá es donde se juntan todos los sólidos generando la pasta. Paz, cuénteme. Profe, ¿podría poner como el puntero láser porque no vemos el puntero del computador? Es que, ¿sabes? Tengo un problema porque no me aparece el puntero láser. A ver. No sé por qué. A veces me aparece. Ah, no, ya lo encontré. Ya. Ahora sí. Sí, ahí Entonces, sí, porque cuando indicaba cosas como que no veíamos dónde era. ya. Gracias. Pero no sé por qué. Ahí me aparece. Ya, vamos a. Entonces, volviendo. Eso te entendió, ¿verdad? Que estas se suben. Entonces, ¿qué pasa? Uno hace el diseño para determinar tiempos y cosas así, esperando que el sólido que está aquí, en el borde de la botella, llegue hasta el fondo de la botella, ya hasta esta parte. En esta zona es donde se juntaría todo el sólido. Y acá queda la suspensión clara. Entonces uno habla de que el sólido va a partir en una posición R1 y va a llegar a una posición R2, ya que es el fondo de la botella. Esa es la idea. Entonces, aquí vamos a ver la ecuación de diseño. En este caso, uno descarta todo el tiempo en que, porque si se fijan, esto parte, como les decía, parte con las botellas horizontales y después llegan a vertical. No, perdón, parte vertical y llegan a horizontal. Entonces, ese tiempo es muy rápido, no lo considera, ¿ya? Entonces, el diseño se parte cuando ya la botella está en forma horizontal. Entonces, uno dice que hay un movimiento en esa dirección, en la dirección llama R, radial, por decir así. Entonces, vamos a decir, la velocidad que vamos a usar aquí es justamente la que calculamos por este campo gravitacional, perdón, por este campo centrífugo, y habíamos dicho que esta velocidad Vg es de R a dt, y que tenía esta expresión que está aquí, ¿ya? Ahora, si nos acordamos, todo este pedazo que está aquí, si lo dividimos por G, si lo multiplicamos por G, nos da la velocidad de sedimentación la velocidad de sedimentación por el campo centrífugo, que es un parámetro característico de cada microorganismo, porque va a estar dado por su tamaño de partícula y por la viscosidad del sistema y la densidad del sólido y la densidad del sistema. Entonces, característico del sistema. Por eso que es un valor que se puede determinar una sola vez. O sea, se puede determinar una sola vez y me va a servir siempre. Siempre que yo tenga Escherichia coli en un medio de cultivo de tales características, siempre va a ser el mismo valor. Entonces, esa velocidad no cambia, pero sí me puede cambiar la velocidad en el campo centrífugo, porque va a depender a qué centrífuga tenga, de qué radio es, a qué velocidad la va a girar. Entonces, con esa ecuación, ahí, tenemos este término de acá, de R a dt, y tenemos este otro lado de acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Como les decía, esta velocidad
que llevamos más que nada, llamamos velocidad de sedimentación, es constante. Se supone que uno va a trabajar a una velocidad angular constante y G es una constante, la aceleración de gravedad. Entonces me queda solo integrar este pedacito de acá, ¿ya? Y es fácil de integrar, aquí me aparece, integrando eso, me aparece un logaritmo, ¿verdad? Y acá me aparece el tiempo. Ahora, un poco para volver a tener todos los parámetros, vuelvo a colocar qué es Vg, la velocidad de sedimentación, que es el diámetro de la partícula al cuadrado, partido por 18 veces la viscosidad y por la diferencia de densidades. Entonces, esa es la ecuación. Y los R de acá son, el R1 es de donde parte, que yo siempre supongo que parte desde el principio de de la botella hasta el fondo de hasta el fondo de la botella. Esas son las condiciones, ¿ya? Esa entonces es la ecuación de diseño para este sistema. Teníamos un ejemplo, pero algo pasó. Espérenme un segundo que algo oculté. Parece que tenía un ejemplo. Sí, aquí está. Me escondí unas. Vamos a mirarlas. Entonces aquí vamos a ver unos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver la velocidad de sedimentación de unas células inmovilizadas, ¿ya? Estas son células animales y son cultivadas en superficies de microesferas, porque acabamos de decir que no es bueno centrifugar las células animales, entonces están en microesferas, por lo tanto están protegidas. A esta esfera se le llama microcarrier y tienen una densidad que nos dicen de 1.02 gramos por centímetro cúbico y un diámetro de 150 micrómetros. ¿Ya? El fermentador donde se hizo esto tiene 50 litros y es usado para el crecimiento de estas células para producir una vacuna. Después que las células han crecido, se para la agitación y los microcarriers empiezan a sedimentar. Entonces, y se dice que este reactor o estanque tiene una razón entre altura y diámetro de 1,5. La suspensión en la que están estos carriers, estos microcarriers, es como agua, por eso que tiene una densidad de 1 y una viscosidad un poquito más alta de 1.1 centipascal. Y ahí está. Entonces, lo primero que nos dicen es que calculemos la velocidad de sedimentación de estos microcarriers, suponiendo que sedimentan a su velocidad terminal. Entonces, esto vamos a ver cómo hacer el desarrollo de esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer los datos de la densidad del microcarrier, el diámetro, el volumen del fermentador, lo necesitamos conocer para saber cuánto es el espacio, la distancia que tienen que recorrer el carrier que estaba acá arriba. Vamos a hacer el cálculo para el carrier que estaba más arriba, ¿ya? Y las características del fluido, ¿ya? Que tenemos la densidad y su viscosidad. Entonces, para calcular esta velocidad de sedimentación, aplicamos la ecuación que teníamos de velocidad de sedimentación, porque habíamos dicho que era el diámetro al cuadrado, el diámetro de la partícula, o sea, este diámetro que está aquí, ¿ya? 18 veces su viscosidad, la viscosidad del sistema en el que está sumergido, que está aquí abajo, la diferencia de densidades entre el microcarrier y el fluido, estos dos, y tenemos que multiplicar eso por la aceleración de gravedad en este caso. Ahora, lo único que hay que hacer aquí, hay que ser cuidadoso con las unidades, como siempre, y nos da que la velocidad de sedimentación de estos microcarriers es de 0,022 centímetros por segundo. Entonces ya tenemos eso. Pero lo que nos estaban preguntando, ay, me pierde la pregunta, perdón, es el tiempo que necesitamos para sedimentar, ¿verdad? Esa es nuestra pregunta. Entonces, ojo que es importante siempre verificar el Reynolds, ¿ya? Porque podría estar pasando algo que, dada esta velocidad, que no es el caso, pero podríamos estar llevándolo
a una velocidad por alguna razón turbulenta y obviamente ahí no va a sedimentar nada. Entonces, verificamos el Reynolds, teníamos es el diámetro de la partícula que tenemos acá arriba. El diámetro de la partícula, aquí va la densidad del fluido en el cual está y la viscosidad del fluido. Y aquí efectivamente tenemos un Reynolds de 0,03, que es menor que 1, o sea, estamos bien. ¿Ya? El paso siguiente, como nos piden el tiempo, tenemos que saber cuánto es la distancia que va a recorrer esta partícula que estaba acá arribita, porque tenemos que diseñarlo para las que estaban más arriba, ¿verdad? Entonces, teníamos el volumen de este tanque, que es un cilindro, o sea, es pi cuarto por el diámetro del tanque al cuadrado por el largo, ¿ya? Que tenemos. Además, sabíamos que hay una razón entre el diámetro del tanque y el largo, que era de 1,5, por lo tanto, podemos calcular de esta expresión el largo del tanque, que sabemos que son 53 centímetros, y ahí, ya que teníamos la velocidad de sedimentación, el tiempo que va a demorar va a ser el largo partido por la velocidad de sedimentación, ¿verdad? El largo son los 52,3 centímetros y la velocidad era 0,022 centímetros por segundo, lo que nos da que esto se va a demorar en sedimentar 40 minutos. ¿Ya? O sea, estos carriers sedimentan relativamente rápido, ya por las dimensiones del sistema. Eso era lo que quería contarles respecto a eso. Eso me lo había saltado por alguna razón, no, porque lo escondí. ¿Sí, Francisco? Que dependiendo de la como distribución de partículas puede ser que se demore más en que todas las partículas bajen, por así decirlo. Porque ahora estamos calculando desde arriba, pero igual puede ser que una partícula se quede como flotando y en el fondo se demore más en bajar. Solo si tuviera tamaño diferente. Ah, ya, ya. Sí, claro, si tú me dices distribución, yo entiendo que tú dices distribuciones cómo están distribuidas aquí. No, pero Sí. la que más se va a demorar es la que está acá arriba, pensando que todas son iguales, de igual tamaño. Que cosa que Ya, no es ya. verdad. Normal, pero uno lo hace siempre para el peor de los casos. Entonces uno debería buscar, si tienes una distribución de tamaños de las partículas, hay alguna, porque claramente este valor que yo te digo es un valor promedio, pero sí, uno podría decir, en realidad son más pequeñitas, esas van a tomar más tiempo. ¿Ok? Ya, entonces aquí mejor voy a ir a ver, porque me salté algunas. Sí. Claro, y aquí justo me había, bueno, vamos a volver aquí. También tenía escondidas las otras. Teníamos, volviendo, vamos a retomar ahora lo que teníamos de la ecuación, ¿verdad?, de diseño de las centrífugas de botella, y vamos a ver un ejemplo, que aquí lo tengo escondido, perdonen. Este es un ejemplo ahora de las centrífugas de botella, que decíamos, que tenemos una centrífuga de laboratorio que utiliza botellas y que es usada para colectar las células de levadura luego de la fermentación. Durante la centrifugación, la distancia entre la superficie del líquido y el eje de rotación es de 3 centímetros y la distancia entre el fondo del cilindro y el eje axial son 10 centímetros. No se preocupen, vamos a ver el dibujito para que quede claro. Las células de levadura se asumen que son esféricas y que tienen un diámetro de 8 milímetros y una densidad de 1,05 gramos por centímetro cúbico. Y el fluido en el cual están sumergidos es similar al agua, por lo tanto densidad de 1 gramo por centímetro cúbico y una viscosidad de 0,015 gramos por centímetro por segundo. Entonces, lo primero es, bueno, aquí hay varias, yo les voy a pedir que ustedes después hagan algunas, pero si la centrífuga opera a una velocidad muy pequeña, 500 RPM, es bien bajita esa, hay que determinar el tiempo que tomará separar completamente las levaduras. ¿Ya? Entonces aquí, voy a ir al puntero. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos decían aquí para tener un poco claridad lo que era? Decía que la centrífuga, durante la centrifugación, la distancia entre la superficie del líquido y el eje de rotación, el eje axial, son 3 centímetros. O sea,
Nos están diciendo que entre aquí y donde parte el líquido hay 3 centímetros. Eso es importante por la ecuación que tenemos de diseño, que es esta la ecuación de diseño que habla de un R1, que es justamente ese de donde parte el líquido hasta donde tiene que llegar. Por eso que ese dato es importante. Entonces el R1 es 3 centímetros. Y nos dicen después que la distancia entre el fondo del cilindro al eje axial es 10. O sea que al fondo son 10. O sea, R3 es 10. Ahora, nos dicen que están en una velocidad de rotación de 500 RPM y algo que no leí, perdón, no he dicho nada. ¿Ya? Y nos dan las características de la partícula. Diámetro de estas levaduras de 8 micrómetros, una densidad de 1.05 gramos por centímetro cúbico. Para el caso del fluido es como el agua, tiene esa es una rónoma, perdón, ahí me quedé mal. La densidad del fluido es 1 y la viscosidad es 0,01 gramos por centímetro por segundo. Entonces vamos a la ecuación de diseño que nos dice, esta es la ecuación de las botellas, que nos dice que el logaritmo de R3, o sea, el fondo, sobre R1, de donde parten, tiene que ser igual al diámetro de las partículas al cuadrado, partido por 18, por la viscosidad del líquido, por la diferencia de densidades y por la velocidad angular a la que está girando esto al cuadrado y por el tiempo. Y aquí lo que nos están preguntando es el tiempo, ¿ya? Entonces tenemos que reemplazar todo. El radio final es 10, ¿verdad? El radio inicial 3. Aquí tenemos las dimensiones del diámetro de la partícula. Ojo que estaba en micrómetros, tenemos que ser coherentes y llevarlo a centímetros, al cuadrado. Aquí siempre lo que nos falla es poner los cuadrados, cosas así. Las unidades también siempre se nos confunden. Entonces, la viscosidad aquí abajo, 18 por la viscosidad nos habían dado ya en las unidades que necesitamos, la diferencia de densidades, y lo otro que fallamos siempre es que a veces llegamos y ponemos la RPM nomás. Se nos olvida que es la velocidad angular y se nos olvida el cuadrado. Entonces la velocidad, 500, pero cambiadas a radiales por segundo, ¿ya? Entonces 500 por 2pi partido por 60 al cuadrado, y de aquí despejamos el tiempo, ¿ya? En este caso, como yo les dije, bueno, son partículas, son levaduras, son mucho más pequeñas que el ejemplo anterior, pero está girando a una velocidad muy baja. Por lo tanto, el tiempo que se demora son 41 minutos. Es bastante tiempo en realidad. No suelen ser, para este tipo de microorganismos se suelen usar tiempos más cortos. Por eso que ahí estaba propuesto en el ejemplo que ustedes evalúen qué pasa si trabajo a 1500 o 10.000 RPM, que son más o menos los valores que uno utiliza en este tipo de equipo. ¿Ya? 500 es realmente bajo. No sé si hay consultas. ¿Alguna duda? Ya, entonces vamos a pasar a la ecuación de diseño de las tubulares. Habíamos visto recién las botellas que son de laboratorio. Las tubulares sí son a nivel industrial. Como les decía, es como su nombre lo dice, son un tazón, que es un tubo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y qué pasa aquí? Aquí la alimentación, bueno, si ustedes se fijan, aquí se ve que la alimentación entra en esta zona. Entonces, si uno lo pudiera llevar a un esquema, viene una alimentación que es con un cierto caudal Q de volumen por tiempo. ¿Y qué pasa? Aquí el sólido, ya el líquido entra y por la misma fuerza centrífuga se forma, parece que tenía la figurita así. Aquí tengo como un halo se forma. Entonces, el líquido parte en R1 y llega hasta R3. ¿Ya? Una cosa, porque en el centro no hay líquido por la misma fuerza centrífuga. Entonces, ¿qué pasa con las partículas que llegan? Ingresan en esta posición R1 y tienen, por la fuerza centrífuga, se van a la pared, ¿ya? Entonces, parten en R1 y terminan en R3. Entonces, lo único que tiene que hacer uno cuando veamos diseñar esto, de qué largo tiene que ser para que la partícula siempre caiga dentro de la centrífuga y no se me vaya a arrancar. Entonces, aquí tenemos ahora dos movimientos. Uno en el eje radial R y otro en la dirección Z, que es en la dirección que viene en la alimentación.
Entonces, ¿cómo vemos esto? Tenemos que ver este movimiento combinado, ¿ya? Vamos a ver una velocidad en la dirección z, pero esta velocidad es de z de t, es justamente cuando calculamos velocidad, esto es caudal partido por área, eso es velocidad, ¿ya? Entonces tenemos el flujo, eso es un flujo de alimentación, nos van a dar, y el área es el área esta, que está en este anillo, ¿ya? No es todo el área, porque no todo el área está siendo utilizada para que pase el flujo, ¿ya? Ahí sale solo por este anillo. Y esa área se calcula como pi por la diferencia de los radios, de los cuadrados de los radios, ¿ya? Entonces es R3 al cuadrado menos R1 al cuadrado. De esa forma yo calculo la velocidad en la dirección z, que es la que va entrando el líquido. Esa por un lado. Y después tenemos que calcular la velocidad por la dirección radial, que esa es directamente lo que habíamos visto recién, ya que habíamos calculado de recién, que es por justamente este campo centrífugo. Entonces usamos nuevamente la expresión que habíamos visto, que es omega g o de r a dt, que es la expresión que teníamos evaluando recién. El diámetro de la partícula al cuadrado partido por 18 veces la viscosidad del sistema, por la diferencia de densidades, por el radio, un radio característico, que ahora vamos a ver cómo calcularlo, y por la velocidad angular al cuadrado. ¿Ya? Ahora lo que hacemos es combinar los dos movimientos. Vamos a hacer un dr a dz, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenemos un dr a dt, este que está aquí arriba, y teníamos un dz a dt. Entonces, ya teníamos los otros calculados. El w g es este que está acá arriba, que tiene esta expresión que está aquí, y el dz, que lo habíamos calculado recién, ay, perdón, me fue al otro lado, es esta expresión que está acá. Como está al revés, la ponemos, o sea, como está dividiendo, la ponemos al revés. Nos queda esta expresión compleja que está acá. Si nosotros eso, obviamente, lo que queremos hacer es integrarlo, vamos a decir que, como les decía, la condición que vamos a poner para esta integración es que las partículas no se nos arranquen. O sea, que para z igual L, o sea, para el largo total, la partícula va a estar al borde, que no se nos arranque. Esa es la condición. Y con esa condición, si integramos, ustedes me van a tener que creer nomás, llegan a esta expresión que está aquí abajo, que es un poco compleja, ¿ya? Tenemos entonces lo que integramos la expresión, y lo que nosotros vamos a despejar, por alguna forma así, es el caudal, que nos va a decir el caudal que podemos procesar en esta centrífuga, ¿ya? Va a ser la velocidad de sedimentación de estas partículas en ese medio por la velocidad angular al cuadrado que está operando, por pi, por el largo de la centrífuga, la diferencia de radios al cuadrado, y partido por el logaritmo de los dos radios, ¿ya? Ahora, claramente aquí hay un problema en realmente determinar R1, ¿ah? R1 es complejo de determinar, porque tendríamos que tener una cámara para ver dónde está ese R1. Obviamente que ahora es más simple con toda la tecnología, pero hay algunas simplificaciones, ¿ya? Entonces, hay una simplificación que trabaja con un radio promedio entre el R3 y el R1, ¿ya? Se da un radio promedio, o un radio característico, a uno le dicen, generalmente le dan ese radio característico por el radio de la centrífuga del total. Generalmente lo llevan mucho a R3. Y cuando uno tiene ese valor, estos términos, que es la diferencia de los cuadrados de los dos radios partido por el logaritmo, es 2 veces este radio característico al cuadrado. Con eso, en la ecuación que teníamos recién, podemos simplificarlo bastante, y nos queda que para una centrífuga tubular, el caudal que vamos a procesar, el flujo, va a ser la velocidad de sedimentación de las partículas en ese medio, que es un parámetro característico, que uno lo puede hacer un experimento por una simple sedimentación, determinarlo, y los parámetros característicos de la centrífuga. ¿Por qué son? Bueno, 2pi y g son constantes. El largo de la centrífuga es un parámetro de la centrífuga, este radio característico es de la centrífuga, y
las velocidades a las cuales puedo operar la centrífuga. Entonces, todo esto de acá, como ahí bien dice, es características de la centrífuga y la operación a la que estoy, y las condiciones de operación, y es el parámetro de diseño. O sea, yo si quiero un cierto caudal, tengo un cierto sistema que no puedo cambiarle sus características de sedimentación, no puedo cambiarle el diámetro, ni puedo, bueno, podría cambiar la viscosidad y densidad, pero no necesariamente, pero sí puedo manejar, si tengo una centrífuga dada con un largo y un radio dado, lo que puedo manejar son su velocidad de giro. Entonces, aquí yo lo que hago con esto, generalmente elijo a qué velocidad hacer girar esta centrífuga. Y todos estos parámetros que están aquí se juntan en un solo término que se llama sigma. Entonces hay, tal como en la filtración avionaria, en las centrífugas hay un sigma. Y las centrífugas se caracterizan por un sigma. Uno cuando ve catálogos dice, esta centrífuga tiene este sigma. ¿Okay? Y esa es la ecuación para ese sistema. Para el caso de las otras centrífugas, que son las de disco, la idea y el desarrollo es muy parecido, pero se complica porque hay discos que tienen un cierto ángulo, ¿verdad? Entonces, se hace un desarrollo parecido, la misma idea de que hay un flujo, hay una velocidad tanto en la dirección Z como en la radial, y se esquematiza como que cada uno de estos discos tiene un cierto ángulo, esto gira a una velocidad angular omega, y hay un número de discos. Aquí los números de discos no son menores, hay números grandes. Si uno hace el mismo diseño y hace el mismo sistema de ecuaciones, la ecuación para una centrífuga de disco es un corcho un poco más grande que el anterior. También tenemos un caudal que vamos a procesar, la velocidad de sedimentación de las partículas en ese caldo, y todo esto que son términos de la centrífuga. ¿Ya? 2pi y g, estos son constantes. Nd es el número de discos. Me perdió el puntero, perdón. Nd, como les decía, es el número de discos. Omega al cuadrado, la velocidad angular. Aquí sí, R3 y R1 se pueden medir. R3 es el diámetro, el radio total de la centrífuga, y R1 es el radio al que parten los discos. Eso se mide, no es como en el otro que se generaba. Y depende también del ángulo que tengan los discos. Aquí va un cotangente θ, pero hemos tenido problemas, así que mejor ponerlo como tangente abajo, ¿ya? Y todo esto que está aquí es el sigma de esta centrífuga. Aquí tenemos un ejemplo de cómo son esas centrífugas. ¿Ya? Y para terminar, espero poder mostrarles ese ejemplo, que justamente una centrífuga, mira que justamente son células de clorela, que son estas microalgas que están a ser cultivadas en un estanque abierto, y las cosechan en una centrífuga de disco. Aquí nos hicieron la vida un poco más fácil porque ya tenían caracterizada la velocidad de sedimentación de estas células, sabemos VG, y estamos trabajando en una centrífuga de 80 discos con un ángulo de 40 grados, un radio externo de 15,7 centímetros y un diámetro interno de 3 centímetros. Lo van a operar a 6.000 RPM y nos preguntan cuánto flujo podemos procesar. Entonces eso es directamente aplicar la ecuación. Aquí tenemos el VG, sabemos cuál es la velocidad de sedimentación, sabemos el número de discos. Aquí hay que tener ojo, aquí los problemas que hemos tenido es que cuando uno pone aquí el cotangente, no todas las calculadoras tienen cotangente, y a veces hay que definir bien en qué unidades lo va a colocar en la ecuación. El radio total, nos decían, era 15,7 centímetros, conocemos RT, y el diámetro es 6 centímetros. Ojo, entonces necesitamos poner aquí el radio, así que es 3. Y la velocidad de agitación la tenemos, la velocidad a la velocidad que gira está dada, pero ojo, que no es colocar solo las 6.000, sino hay que pasar la velocidad radial, así que
tenemos que multiplicarlo por 2pi, dividirlo por 60, y tenemos todos los otros datos. Entonces, si uno reemplaza todo eso, le llega a que el flujo que uno puede procesar en esta centrífuga es de 33 litros por segundo. ¿Ya? Eso es más o menos las ecuaciones de diseño. O sea, uno puede, y al revés, uno puede decir, yo quiero procesar 33 litros por segundo, entonces, ¿qué sigma necesito? Y ir a los catálogos y encontrar las diferentes opciones de venta y elegir una. Vamos a ver un ejemplo la próxima clase de cómo elegirla, porque a veces uno se queda con una opción que no es necesariamente la más adecuada. ¿Ya? Eso vamos a dejarlo por ahora. Y le quería dejar esa pregunta para que la piensen durante esta semana. Yo sé que van a estar muy interesados en pensar sobre esto. Entonces, si tengo un microorganismo desconocido, porque aquí justo yo les di el dato, ¿verdad? Para esta clorela era el dato de la velocidad de sedimentación, pero si fuera desconocido, ¿cómo lo calcularían ustedes? ¿Sí? Supongamos que no tienen microscopio para mirarlo, ¿sí? No tienen cómo medir las otras características, ¿qué harían? Esa es una pregunta que les vamos a dejar para esta semana. ¿Ya? No sé si hay consultas. ¿No? ¿Está todo claro? No los muteé, ¿verdad? Y una consulta. Tenemos, ¿se puede usar un microorganismo similar que se sepan los datos? Ah, la respuesta, pero supongamos que es demasiado desconocido, que ni siquiera sabemos. Supongamos que tenemos ahí, típico, tenemos un cultivo y vemos que tiene algo adentro. ¿Cómo podemos calcular su velocidad de sedimentación? Lo estamos agitando ahí y queremos saber su velocidad de sedimentación. Solo una pista, ¿ah? Si nosotros a veces muchas cosas podemos hacer los experimentos fácilmente y medir. Así que eso hay una pista para esta respuesta. La vamos a tomar de vuelta el 20, cuando volvamos a clase, ¿les parece? Ya. Ya pues, chicos y chicas, los dejamos, les deseamos que descansen. Lamentablemente les dejé una tarea para mañana, pero bueno, que descansen lo que más puedan y que disfruten también las fiestas, pero con prudencia, ¿ya? Recuerden que esta pandemia no ha terminado, así que tenemos que ser responsables todos ahí, con todas las precauciones, así que lo pasen bien y nos estamos viendo de nuevo el próximo lunes 20, ¿ya? Que estén bien. Chao, Chao, chao. profe, Que gracias. esté Que bien. vaya bien. Gracias, que esté Adiós. bien. Que esté bien, Chao, chao. gracias. Chao.